Muy bien, vamos a comenzar con este caso donde tenemos una femenina de 65 años de edad, la misma de procedencia de la provincia de Peravia, dominicana, ocupación ama de casa. Esta paciente nos llega con un motivo de consulta de lumbalgia inflamatoria. Entonces, en cuanto a los antecedentes de la paciente, podemos mencionar que como único relevante la paciente tenía hipertensión arterial. Cuando evaluamos a nuestra paciente, ella nos refiere que su cuadro clínico inició hace 7 años, que la misma era una lumbalgia inflamatoria y que debido a esto había ido a diferentes especialistas. Entre ellos se destaca medicina interna, ortopedia, donde fue manejada con AINES, donde la misma tenía una mejoría leve a los AINES, pero que ante la refractariedad se mantenía intermitente entre un médico y otro y la misma no encontraba respuesta. Pues entonces también nos refiere que posterior a 2 años presenta un cuadro de talalgia, sobre todo en talalgia izquierda, y que le incapacitaba a caminar, se levantaba también con rigidez matutina. Esta paciente, a la evaluación podemos destacar principalmente en ojos, como podemos ver que tenía unas lesiones hiperpigmentadas en esclera, la misma redondeada, de coloración gris marronácea. También tenía estas lesiones hiperpigmentadas en todo el pabellón auricular, especialmente en hélice y antihélice, donde también tenía estas lesiones moteadas difusas. En las manos de esta paciente evaluamos y encontramos que la misma, aparte de que tenía los nódulos de Eberle y de Bouchard, características de patologías osteodegenerativas, también tenía máculas de color negro azulada y eran redondeadas, no dolorosas a la palpación. Vamos a ver ahora que dentro de los principales signos vitales de la paciente no había ninguna alteración y que la misma tenía un índice de masa corporal adecuado para talla y peso. Destacar también que la paciente tenía unas lesiones en la cara lateral, en la cara lateral y medial del tercer y cuarto dedo izquierdo, y que la misma también refería que una vez fue biopsiada, pero nunca recibió el reporte de esa biopsia, de esas lesiones. Vamos a ver ahora la característica de las lesiones de la paciente, donde pueden ver en los ojos estas lesiones redondeadas, de coloración azul, moteada, algunas grisáceas, que eran bilateral. En la segunda foto podemos apreciar en el pabellón auricular, en cuanto al antihélice, vemos la hiperpigmentación de la paciente, una coloración grisácea que también se extiende hasta la concha. En la siguiente imagen, entonces, destacar aquí en el lecho unguial de los diferentes dedos, mencionar la mano izquierda, donde vamos a tener las lesiones principalmente en el segundo, tercero y cuarto dedo, unas lesiones redondeadas y hiperpigmentadas, y en la mano derecha en cuarto y quinta. La siguiente imagen es de los bordes laterales, vemos las lesiones hiperqueratóxicas y también la coloración grisácea de estas pacientes. En los estudios paraclínicos vamos a mencionar solamente como dato característico que la orina era de coloración turbia y que se investigaron algunos puntos, entre ellos que tenía el HbA27 negativo y los restantes de fase aguda en esta paciente estaban negativos. En los estudios de imagen, principalmente aquí tenemos una proyección de una tomografía de tórax, PA, donde lo único que podemos destacar en esta radiografía es que tenemos aquí lo que es una disminución de los espacios intervertebrales con una osificación de los discos intervertebrales. También tenemos excrescencia ósea muy prominentes y pequeños datos, sobre todo, que nos hablan de la tendencia a formación de puentes óseos. En la segunda imagen vamos a ver una disminución importante de la densidad mineral ósea, destacar la imagen radiolúcida que se ven en los discos intervertebrales correspondiente sobre todo a la afectación de este. También en la columna lumbar vamos a ver donde tenemos una osificación del ligamento longitudinal anterior en esta paciente. Tenemos también una radiografía de pelvis donde destacar la articulación sacroiliaca, sobre todo derecho, donde vamos a tener irregularidades de estas articulaciones, donde tenemos
esclerosis subcondral, tenemos también un estrechamiento con la tendencia a puentes óseos, también destacar que tenemos excrescencia ósea, sobre todo en las crestas ilíacas, tanto la cresta ilíaca anterosuperior como inferior. También vamos a ver los trocantes, donde principalmente lo que tenemos son datos de formación ósea, y en la sínfisis del pubis, donde también tenemos irregularidades. Planteándonos todo lo que hemos visto, los hallazgos radiográficos, los hallazgos al examen clínico, vamos a plantearnos los probables criterios diagnósticos. Bien. ¿Están votando? Muy bien. Bueno, la mayoría destaca que es un DISH. Vamos a continuar. Continuamos. Tenemos otros estudios de imágenes para apoyar y sobre todo descartar en nuestros diagnósticos presuntivos. Realizamos, porque como medicinal 2 y 2 no son 4, realizamos entonces resonancia magnética de articulaciones sacroiliacas, se realiza a la paciente. Entonces, destacar sobre todo en el corte axial, donde vamos a ver irregularidades de ambas articulaciones sacroiliacas, donde vamos a ver que la misma presenta, sobre todo en el componente sacro e ilíaco, una hipercaptación o sobre todo una imagen hiperdensa que habla de irregularidad correspondiente con que la paciente está cursando con una sacroilitis a predominio derecho. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. Tenemos lumbalgia inflamatoria, tenemos hallazgos al examen físico. Vamos a ver entonces con los hallazgos de resonancia magnética cuál es el probable consideraciones. Muy bien. Continuamos entonces. Como bien la mayoría han expresado en las votaciones anteriormente hechas, los diagnósticos presuntivos que nos vamos a formular nosotros, a evaluar a la paciente realmente, si la paciente cursa con una espondiloartritis axial, si la misma tiene una espondiloartrosis, si es una espondiloartropatía de origen metabólica o si es una hiperostosis idiopática difusa. Muy bien, mandamos a medir entonces en los estudios complementarios lo que es el ácido homogentísimo en sangre sérico, entonces manteniéndose niveles muy elevados, donde el corte menor es 11 y la paciente tiene 1.688 milosmol. Continuamos con los estudios paraclínicos y establecemos que entonces la mandamos al oftalmólogo, evalúe esa esclera y nos confirma que la misma tiene lo que es la conjuntiva y las escleras hiperpigmentadas correspondiente con el diagnóstico de alcaptonuria y contrarrefiere el paciente para seguir la evaluación. Los demás componentes no están afectados. Entonces, aquí nos planteamos el siguiente diagnóstico. Sé que algunos ya habían elegido que si era un DIS, que si no era un DIS, que si era una enfermedad inflamatoria de la columna. Entonces nosotros estamos ante la presencia de un gran simulador, porque te estimula los síntomas, te estimula los hallazgos radiográficos y en resonancia magnética, pero que sobre todo siempre prima el examen físico, que es primordial cuando evaluamos a un paciente, independientemente de lo que nos diga la radiografía, la resonancia y los demás estudios. Estamos ante una patología que es denominada espondiloartropatía o coronótica. Es una enfermedad del componente hereditario donde tenemos una deficiencia en el ácido homogentísimo deshidrogenasa, en la alteración de algunos aminoácidos, sobre todo fenilalanina y también la tirosina. Ese ácido homogentísimo tiene una gran afinidad. Se apagó aquí. Una gran afinidad por el tejido conectivo, se deposita sobre todo en fibrocartílago, en cartílago de discos intervertebrales, produce una gran
artropatía degenerativa que acelera los hallazgos que pudieran inferir, que vimos en pelvis, que vimos en resonancia magnética de sacroiliaca. Destacar que República Dominicana es uno de los países internacionalmente se destaca por una incidencia, sobre todo en la región sur, de estos casos. Hay un componente heredofamiliar, como es una herencia autosómica recesiva, y que estos depósitos los podemos medir tanto en orina como sérico, pero siempre primordial el examen físico a la hora de realizar la evaluación del paciente. Entonces, ¿por qué no es un DISH? Porque la paciente, como pueden observar, si bien la lesión es muy característica, el DISH no es lo usual que afecte disco intervertebral. Forma sus puentes. Se ven, la podemos mejor ver en una radiografía lateral, pero el componente metabólico prima, sobre todo esos depósitos. En la segunda imagen, en la radiografía dorsolumbar, que se ven esas imágenes radiolúcidas y sobre todo también la osificación del ligamento longitudinal anterior, también podemos inferir que no es tanto de espondiloartritis, porque no estamos viendo los hallazgos característicos, aunque en resonancia yo veo otra cosa. Entonces, en resonancia magnética, lo usual no siempre es que la sacroilitis sea bilateral, pero sabemos que nosotros en medicina de oído no son 4, podemos tener una espondiloartritis axial con sacroilitis unilateral, pero ¿qué sucede? Es una sacroilitis de origen metabólica, netamente, no hay nada inflamatoria, esos son depósitos, esa es una de las principales causas de diagnóstico diferencial de espondiloartritis, por eso le dicen el gran simulador. Aquí lo que tenemos son depósitos de ácido momentísimo causando una gran irregularidad y sobre todo dañando el hueso. Entonces, para que nosotros siempre lo tengamos pendiente, sobre todo aquí, pacientes del sur, pacientes que vienen con esa clínica inflamatoria, otros datos que nos aportan es que la misma no está dentro del criterio de edad cuando evolucionó, según los criterios ASA, si fue 7 años antes, tenemos una paciente ya un poquito más añosa. Entonces, en esos diagnósticos diferenciales siempre hay que pensar. Bien, esto es un caso interesante, muy bonito.